Vamos a hablar de este tema con un gran amigo, José Luis Espert, es economista, tiene su consultora. José Luis, un gusto y Hola. feliz 2014. ¿Cómo estás? Gracias, Pablo. ¿Cómo te va? Felicidades para vos, el equipo y los televidentes, ¿no? Los que Bueno, están escuchando, viendo. recién te veía de reojo con otro look, un look Mirá, veraniego. Vamos a te lo mostrarlo. pongo ahora. Qué grande, Look José Luis. veraniego. Este es el look Espert playero, ¿no? Con toque de Saladí Martín, viste que Saladí Martín tiene remeras altisonantes, viste. Yo le llevo a los talones a Saladí Martín, al economista catalán. Como soy hijo de Sí, sí. catalanes, ahí tenés. Una mezcla de Saladí Martín y look veraniego. Bueno, falta la playa, falta el mar y falta el sol, pero el look está, ¿no? Las ganas están. Bueno, José Luis, Mira, vamos a hablar un poquito de economía. Yo hacía la introducción respecto a lo que está pasando con la inflación y todas las novedades que hemos tenido en esta última semana. sí. Arrancamos el 2014 peor que lo que habíamos terminado el 2013. No se está viendo por ahora ninguna señal concreta del gobierno en relación a lo que está pasando con la inflación y con el déficit fiscal. Vos recién hablabas de la cosa chiquita en la que está el gobierno. Yo te lo he escuchado y lo decía, según lo que decías vos, Abad también, el ex titular de la FIP, ¿no? Pero en realidad, esta cosa chiquita en la que está el gobierno, para el gobierno es todo. Lo que pasa es que el gobierno es chiquito mentalmente, lamentablemente, porque realmente pensar que importando tomates vos vas a hacerle algo a una tasa de inflación que está cristalizada en un piso de 30% como consecuencia del financiamiento monetario del déficit fiscal, pesos que nadie quiere, es realmente no estar muy bien en cómo se piensa, te diría. Esto no es un problema económico, ya me parece que acá hay una falla de estar fuera de la realidad, ¿no? O sea, vos no podés pensar que emitiendo pesos por 100.000 millones para financiar el agujero fiscal, lo cual representa un aumento de la cantidad de dinero que emite el Banco Central de 30%, después importando tomates vas a lograr bajar algo la tasa de inflación. Y pongamos números además a lo que vos decías recién. Si la inflación de diciembre está cerca de 4%, estamos hablando que la inflación anualizada está cerca de 60 entonces, porque la anualización de un Sí. 4% da 60. Y si llegara a ser 5% la de enero, como vos comentabas recién, anualizás el 5% y te da 80%. Cuidado que la pérdida de reservas del último trimestre del año, anualizando la pérdida de reservas post elecciones, es igual al stock de reservas que tenés hoy. O sea, vos no podés pensar que con el tomate vas a solucionar un problema que anualizado da entre 60 y 80% y no podés pretender que colocando una aleta a los exportadores, de la cual no se suscribió nada todavía prácticamente, vas a solucionar una pérdida de reservas que anualizada es igual al stock de hoy. Ahora, el desconcierto que a uno le generan todas estas cosas es, por un lado, cuando tenemos un verdadero problema de inflación, se habla del tomate, ¿no? Que evidentemente todos estamos de acuerdo que por bajar un poquito más, un poquito menos el precio del tomate no solucionamos la cuestión de fondo. Pero al mismo tiempo, también creo que todos tenemos claro que hay un problema grave en materia de reservas, ¿no? Y la caída de reservas del Banco Central. Y en realidad se está enviando un mensaje como que sobraran los dólares. Entonces, bueno, ya que tenemos dólares de sobra, apliquémoslo a importar tomates, como si no hubiera otros insumos críticos que hoy no se están pudiendo importar en la Argentina. Mira, dado que yo y otros, obviamente no soy el único ni el más importante, por cierto, hemos insistido tanto en la última década que el camino no era el adecuado, hoy yo te diría, insisto, como tantas veces hemos hablado en tu programa de radio y en Infobae TV, acá vos te estás perdiendo reservas, estás teniendo una de las tasas de inflación más altas del mundo, como consecuencia, esencialmente, que el gasto público está completamente desbordado, la presión impositiva, que es salvaje, no alcanza para pagarlo, vos financiás ese exceso de gasto público, o sea, déficit fiscal, financiando pesos, emitiendo pesos, que nadie los quiere, usando reserva del Banco Central, que todo el mundo quiere, y en parte eso es consecuencia del cepo cambiario. Entonces, la receta que hay que repetir, que el gobierno debería aplicar, porque el camino claramente no es el adecuado, es ajuste fiscal. Por el lado del gasto público, basta subir impuestos porque la presión impositiva es salvaje y como consecuencia que los bienes públicos no existen, la gente obviamente trata de evadir lo máximo posible. Y luego de haber subsanado bastante el fisco, pero por lo menos haber bajado el déficit fiscal que está muy alto, a menos de la mitad,
Ahí tenés que eliminar el cepo. Y después tenés que hacer correcciones en las tarifas de los servicios públicos y en las tasas de interés también. Pero acá lo más importante que tenés no es el problema de las tarifas. Y el problema más importante que tenés es el problema fiscal. Hoy tenés el quinto déficit fiscal más grande del último medio siglo, con la presión impositiva más alta de toda la historia argentina y de las más altas del mundo. A ver, lo repito esto, para los señores de la clase política que son los que manejan el presupuesto, los principales responsables de este descalabro fiscal. Tenemos el quinto peor déficit de los últimos 50 años, con la presión impositiva más alta de la historia argentina y de las más altas que hay en el mundo. Claro, lo que pasa, José Luis, ahí, bueno, yo leí algunos de tus comentarios en Twitter también, ¿no? La clase política se opone al ajuste, ¿no? En general dicen, no, no hay que ir a un ajuste. No se dan cuenta que en realidad hay un enorme ajuste sobre el sector privado. Lo que pasa es que cuando los políticos hablan de ajuste, ahí están todos juntos, no hay oposición y oficialismo, porque los gobernadores quieren seguir cobrando y quieren seguir, digamos, financiando todo su aparato, los municipios también, el gobierno nacional también. O sea, el gran ajuste que tenemos que hoy sufrir en el sector privado es consecuencia de que el sector público se resiste a ajustar. Claramente es una defensa, lo que hace la política, y acá están casi todos metidos, es una defensa corporativa de sus intereses. Porque pongámoslo en estos términos, el gasto público hoy es 1.200.000 millones de pesos, o sea, 1,2 billones de pesos. 1 millón de millones, un millón, ¿no? De ese gasto público de 1.200.000 millones de pesos, yo te diría entre salarios, el empleo público, la obra pública, donde hay una parte importante de la clase empresaria argentina, y la provisión de bienes y servicios del Estado, que hay otra parte importante de la clase empresaria argentina metida ahí, tenés cerca de 700.000 millones de pesos. Y acá de lo único que se habla son de los subsidios a la energía, que no llegan a 100.000 millones de pesos de un gasto público de 1,2 billones. O sea, los subsidios a la energía son menos del 10% y no se habla del 70% del gasto público que afecta a una parte importante de la clase empresaria, que hace obra pública, que presta bienes y servicios, y a la clase política, que es la que está detrás del empleo público. Yo ni hablo de las jubilaciones, porque no le vamos a congelar la jubilación al jubilado ahora. Si bien este gobierno es responsable de haber cometido el disparate de haber jubilado a 2,5 millones de personas sin aporte para que Cristina ganara por goleada la primera elección de 2007. Claro. Claro, eso. Otra cosa importante, sí, Pablo, que no solo el único que está ajustando es el sector privado, por eso la economía está en esta inflación desde hace 2 años, sino que el ajuste que hace el sector privado es un mal ajuste. El ajuste para abajo del gasto privado de consumo e inversión ocurre como consecuencia de esta tasa de inflación alucinante que tenemos y como consecuencia de una presión impositiva salvaje. El ajuste que el sector privado tiene que hacer, porque acá hay que blanquear otro disparate que hubo durante una década, es tarifa a los servicios públicos regaladas para el residencial y una tasa de interés que no podés tenerla negativa en términos reales en 15 puntos, porque ¿quién te va a depositar en un banco? Ahora, este es el correcto ajuste que tiene que hacer el sector privado. El sector privado, lamentablemente, fruto de lo que se hizo en la última década, también tiene que ajustar, pero como la política no ajusta, entonces el sector privado es un mal ajuste, que es vía impuestos y vía inflación. Lo último que quería preguntarte es lo siguiente, ¿no? Recién arrancamos 2014, estamos viendo solo algunas señales de lo que intenta hacer el gobierno en materia, digamos, de la administración pública, en materia de reservas. ¿Qué proyección se puede hacer en relación al 2014? Obviamente que la respuesta es muy larga, pero lo que te quiero preguntar concretamente es, ¿vamos a ir hacia una economía con esta inflación, o sea, bajo crecimiento y una inflación que sigue alta, o hay peligros reales de que esto se desborde, más de lo que ya conocemos? Mira, el peligro de desborde a partir del corralito es creciente. O sea, si antes de lanzar el corralito el peligro de desborde era 10%, después del corralito pasó a ser 30%. ¿El corralito es el cepo, José Luis? No, el corralito cambiario, quiero decir, no el cepo cambiario. Cepo cambiario. Digamos, si antes del cepo cambiario, vamos a repasar un poco lo que decía antes para que no haya confusiones. Si antes del cepo cambiario la probabilidad de desborde era de 10% y 90% de no desborde, después del cepo cambiario pasó a ser 30%, en 2012 pongamos.
2013 la probabilidad de desborde te subió de 30 a 40. Y hoy ya la probabilidad de desborde es 50, en 2014, ¿no? 50 que no lo haya y 50 que sí lo haya, porque, a ver, seamos realistas. Los números de hoy de inflación, repasemos lo que decíamos al principio de esta charla, y los de pérdida de reservas, y el déficit fiscal, incluso el déficit fiscal se está espiralizando. Fíjate vos cuánto crece el gasto y cuánto crece la recaudación. En los últimos meses, la recaudación estuvo creciendo al 22, 23, 25% anual y el gasto público al 35%. O sea, esa es una espiralización del déficit fiscal. El déficit fiscal se espiraliza. La pérdida de reservas está en el orden del stock de hoy a nivel anualizado. Una inflación entre 40 y 60 y 70% anualizada también. Mira, sin duda que así no camina la cosa y la probabilidad de una tensión financiera muy grande, sin duda es mucho mayor que el año pasado. Yo te diría, por lo menos hoy es 50 y 50% sobre un escenario base que es de esta inflación. Claro. No vas a crecer y es muy probable que tengas alguna pequeña caída de la actividad económica también este año. Porque con esta presión impositiva tan alta, el atraso cambiario, los impuestazos, los tarifazos, el sector privado no tiene aire. José Luis, te quiero agradecer muchísimo por este contacto. A pesar de todos estos pronósticos, nos alegraste la tarde con los anteojos y esta idea de que, alegremente la tarde, está, de que estamos en la playa, ¿no? Disfrutando del sol y el mar. ¿Eh? Te agradezco mucho. Chao. Un abrazo grande. Hasta luego.